Me llamo Alex Rosal, soy periodista y editor y hoy vamos a hablar sobre la guerra cultural y lo que nos está pasando en España y en otros países de América, por qué los bárbaros nos están arruinando la vida. Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica. Ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra. Los dioses olvidaron el secreto del acero y lo dejaron en el campo de batalla. Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta: sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Te sumas? Hace un año tuve un pequeño susto, un infarto, y a partir de ahí la verdad es que me replanteé un poco la vida, ¿no? Decía el Papa Pablo VI que uno aprende a vivir cuando empieza a pensar en la muerte. Y yo hace un año me di cuenta que era mortal, ¿no? Que hasta entonces había vivido como si no tuviera límite mi vida, y en ese momento me di cuenta que tenía que priorizar en esos pocos años que me pueden quedar de vida, dedicarme a lo verdaderamente importante, y por lo tanto me sentí de alguna manera llamado por el Espíritu Santo a dar testimonio de mi vida y de todos los dones que he recibido, pero también de alguna manera a ser despertador, ¿no? Despertador de uno mismo y de mis hijos y de mi mujer y de mi familia, pero también despertador de otros, ¿no? Bueno, hoy mucha gente se pregunta qué nos está pasando, cómo es posible que en una gran nación como es la nuestra, la española, estamos permanentemente en el hoyo, estamos en una situación de precipicio. Yo creo que lo que nos está pasando es que desde hace ya décadas lo que yo llamo los bárbaros nos han creado una telaraña diabólica que nos ahoga como sociedad. Y esos bárbaros son gente que quieren deconstruir completamente nuestro estilo de vida, nuestra sociedad, nuestra forma de vivir, y quieren construir lo que ellos llaman un paraíso. Yo voy loco, yo soy un paraíso, colega, aquí un paraíso. Para eso tienen que destruir los pilares en los que nos sostenemos como comunidad política y social, y quieren, por lo tanto, construir sobre ese derrumbamiento una nueva sociedad que nos dicen que va a ser mucho mejor de lo que es ahora mismo. Quieren terminar con esa libertad de pensamiento que tenemos, esa libertad de expresión, esa libertad de movimientos, esa manera que queremos de educar a nuestros hijos, el modelo de familia y otras muchas cosas que amamos, que quizás no valoramos del todo, pero en cualquier momento las podemos perder. Los bárbaros utilizan sobre todo una serie de técnicas muy concretas para conseguir el poder, no solo el poder político, sino también el poder cultural, mediático, de la educación, que es la antesala para conseguir justamente el último poder, que es el político, ¿no? Y entre ellos hay varias herramientas, pero quizás las dos más importantes es la implantación de una dictadura de la atención que logra que la sociedad o los ciudadanos estemos permanentemente distraídos en muchas tonterías, en muchas memes, en muchos vídeos, en consumo de mucha televisión y de mucho móvil. Saben que cuando la sociedad está permanentemente distraída y consume horas y horas de ese tipo de aplicaciones o de juegos, no tiene enfrente a nadie que se le pueda revelar de una forma consciente y eficaz. Y hay otra también muy importante, que es la creación de estados de pánico, de miedo. Cada X tiempo, desde el poder, los bárbaros nos están metiendo el miedo en el cuerpo al decirnos que el planeta como tal le quedan 10 años de vida. Hay una verdadera alarma. Hablan incluso muchos de ellos de una extinción o la sexta extinción de la humanidad. Y realmente ya hay muchas voces que dicen que, bueno,
es verdad que hay problemas con el asunto del clima, pero que esas dinámicas de pánico climático, según muchos expertos y premios Nobel, pues no es para que estemos preocupados en cuanto a los límites de nuestra sociedad. Pero con esa dinámica hace que la población reclame al poder un cierto contrato no escrito, como la ovejita al pastor, que le asegure esa seguridad y que le lleve al establo a cambio de la cesión de una serie de soberanía personal. Esas dos herramientas es lo que consigue el poder aquí en España, también en otros países, que mantenga una sociedad completamente controlada y sumisa. Todos nosotros, o casi todos nosotros, somos cómplices de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y somos cómplices porque durante décadas hemos delegado nuestra responsabilidad en otros. Hemos sido comodones, hemos sido perezosos, hemos sido también cobardes y no nos hemos implicado en el cambio social y político, en el cambio comunitario, y hemos dicho, bueno, nosotros nos consideramos buenos ciudadanos en el sentido de que votamos cada 4 años y con eso ya nos sentimos con nuestra conciencia tranquila. Pero esa delegación permanente de responsabilidad en otros, sobre todo en los políticos, pero también en otro tipo de líderes empresariales o sociales o culturales o educativos, ha hecho que los bárbaros que tienen una hoja de ruta muy determinada y que saben perfectamente cómo implantar esa telaraña diabólica para cambiar completamente la sociedad, lo han hecho porque no tenían a nadie delante. Tenemos que convertir esas microcobardías en microvalentías y lograr que con la suma de pequeñas microvalentías, con la suma de pequeños gestos de dignidad, con pequeños gestos patrióticos, podamos lograr una verdadera revolución, un movimiento que pueda revertir esta situación y que podamos frenar el mal. ¡No puedes pasar! Estamos en una guerra no solo cultural, sino es una guerra espiritual. Estamos en una guerra en donde el mal da la sensación que cada vez es más fuerte y el bien no se manifiesta de una forma tan potente porque quizás todos nosotros hemos perdido la fe en el poder de Dios para vencer en esta batalla también espiritual, ¿no? Y por lo tanto tenemos que retrotraernos a las dinámicas del Antiguo Testamento, ¿no? De cómo en un momento determinado de la historia David, que era pequeño, que era joven, que no tenía muchas capacidades ni fuerzas humanas, que no tenía muchos talentos ni cualidades, sin embargo, vence a Goliat, pero no por las fuerzas físicas del propio David, sino porque Dios le había capacitado para vencer a Goliat, que de alguna manera representaba el mal. Bueno, pues en esta situación de debilidad, en esta situación de pobreza, en esta situación de sentirnos poca cosa, tenemos que reclamar más que nunca a Dios que llene nuestra debilidad con su fuerza y que nos capacite para vencer a Goliat. No hay otra, no tenemos otra estrategia que esa. Sentirnos pequeños, sentirnos débiles y que la única posibilidad que tenemos de vencer el mal es reclamando a Dios que nos dé y que nos capacite con su gracia para poder, como David, lanzar esa piedra que tumbe el mal. Nos han vendido la idea que los verdaderos influyentes en esta sociedad son los tiktokers o youtubers de turno, ¿no? Son los periodistas estrella. Pero lo que se ha descubierto es que la palabra, lo que pueda decir tu padre, tu madre, tu abuelo, tu amigo, lo que te pueda decir con esa palabra es mucho más influyente que ese tiktoker de turno. Tú que nos estás viendo y consideres que no puedas hacer gran cosa, primero pregúntate, bueno, vamos a despertar, vamos a tomar conciencia de que todos tenemos que ayudar
a reconvertir esta situación. Y por lo tanto todos tenemos que preguntarnos qué podemos hacer. A lo mejor la abuela, como decíamos, tiene que dedicar un tiempo todos los días o todas las semanas a hablar con sus hijos y nietos brevemente, unos minutos, y hacerles ver lo que está pasando. Pero otros a lo mejor tendrán la capacidad de ayudar a medios o altavoces libres, y otros muchos considerarán que tienen que salir a la calle a protestar. Todo es bueno y todo suma, podríamos decir, ¿no? Pero lo importante es despertar de esa modorra en la que estamos prácticamente todos, del triunfo de muchas pequeñas batallas que primero hay que dar en el campo educativo, social, medios de comunicación y cultural. Tú y yo tenemos que entrar en sumar esas batallas, en convertir esas microcobardías en microvalentías. Esta es una batalla de todos. Para ayudar justamente a esta revolución, a este cambio, ¿no? He escrito un libro y lo he publicado e intento dar luces para que cada uno de nosotros podamos sumarnos a esta revolución, y en el libro muestro una serie de ejemplos y herramientas en la que todos o casi todos podemos de alguna manera adaptar a nuestra vida del día a día y contribuir de esta manera a frenar ese mal.